Entonces, pauta a la puntualidad. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. El webinar de hoy vamos a hablar sobre Besmar, ¿no? Una gran herramienta en la normalización y la creación de registros y conversión hacia RA. Gracias a todas las personas de región, las personas de Colombia, Brasil, Costa Rica, México que nos acompañan. Gracias por su tiempo. No va a tardar más de una hora el webinar, así que vamos a conocer. Un cordial saludo para todos. Gracias por escribir, las personas conocidas y acercarse a la compañía igualmente. Muy bien, entonces este webinar vamos a abarcar principalmente estos 7 aspectos, conocer qué es la herramienta Besmart, hablar sobre el tema de RA, ¿no? De catalogación, cuál es el estándar, qué es ese tema de RA, cómo es el escenario para la identificación de esos registros bibliográficos, RA versus regla de catalogación angloamericana y cuál es ese tránsito hacia esa nueva norma, cómo podemos reconocer un registro RA y cuál es la metodología de conversión y por qué Besmart es una muy buena herramienta frente a lo que las bibliotecas estamos esperando, frente a lo que los bibliotecarios, bibliotecólogos están esperando en sus unidades de información. Estaré muy atento al chat. Tengo 2 pantallas, así que puedo leerlos en cualquier momento. Así que si tienen alguna pregunta, con todo gusto vamos respondiendo las preguntas en el chat. Perfecto. Un poco de historia de ITMS Group, pues somos una compañía que lleva más de 16 años en el mercado, inicialmente llamada System Link International desde el 2005 y toda esa evolución hasta llegar al 2014, donde empezamos con un tema tecnológico muy fuerte, con temas de descubrimiento, como lo es Listeps, herramientas de análisis, como lo es Analytics, Epica Technologies, que es todo el componente, ya en el 2019, un componente de tecnología que abarca todo el tema de integración, catálogo, análisis EZ-Proxy, y 2 software adicionales que se juntan en el año 2020, el cual es Alexandria, un software para bibliotecas escolares públicas pequeñas, y Besmart, que es un gestor de metadatos, haciendo gran componente de toda esta línea tecnológica. Esto para las personas que de pronto no conozcan algo sobre ITMS Group. Muy bien, entonces Besmart es una herramienta creada en Wisconsin, en los Estados Unidos, y es una herramienta que siempre el concepto es mejorar el descubrimiento de los datos. Siempre la idea o la filosofía que tiene Besmart es ayudar a mejorar el descubrimiento, la metadata, y ha ganado varios premios en los Estados Unidos, ¿no? Es un software que tiene más de 2.500 clientes en los Estados Unidos. Nosotros, ITMS Group, en parcería con ellos, somos representantes a nivel internacional para difundir, digamos, esta gran herramienta. ¿Por qué se selecciona Besmart como un gestor de metadatos? Pues ha ganado estos 2 premios, el Modern Library Awards Platinum en el 2020, Modern Library Awards en los Estados Unidos en el 2021. Este premio lo que permite es descubrir servicios de élite, servicios nuevos, servicios de innovación que permitan aumentar la experiencia y aumentar el rendimiento de los bibliotecarios. Es una herramienta que permite, a partir de su gestión, poder brindar ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, es una herramienta completa basada en la nube, es una suscripción anual, el cual permite hacer rápidamente, fácil y con arquitectura web, analizar con datos precisos. Es una herramienta creada para analizar por medio de software todos los registros bibliográficos y verificar indicadores, entradas, puntos de control de RA. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ver funcionando para que ustedes se lleven todas esas preguntas y se den cuenta cómo funciona la herramienta. Es una herramienta que permite esa gran identificación rápida por medio de filtros, por medio de muchas actividades. El software permite normalizar e identificar esos registros bibliográficos en su estructura actual y también presenta su mejora, ¿no? Es muy interesante porque nos muestra los 2 puntos de vista, cómo está nuestro registro bibliográfico actualmente y cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, acá hay unos conceptos de estos premios, como Besmart realmente es un salvavidas, puedo ejecutar, me ahorra tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque me permite hacer esos cambios masivamente, me permite identificar variables masivamente, me permite unificar esos registros de manera masiva. También se permite
hacer plantillas, como también la integración por medio de otros catálogos de un banco de datos desde PESMAP, ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo, el concepto de los registros son asombrosos. Realmente tengo que decir, no registros limpios, sino registros nuevos, porque realmente hace unos cambios, tanto en campos fijos, campos variables e indicadores muy exactos, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, este dice, mi productividad ha aumentado en un 30%. Implica que no estamos, el sistema no reemplaza a un catalogador, no reemplaza a un analista, no reemplaza a un bibliotecólogo, lo que hace es ayudarnos en la productividad, ayudarnos en evitar de hacer listados y listados y listas interminables y listas de chequeo, entonces donde se le entrega a los catalogadores, sino que en la misma herramienta se validan los cambios y lo que hace es acordar los ajustes que se quieran realizar en la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, nos enfrentamos frente a este nuevo estándar de catalogación. Bueno, no nuevo, ya lleva más de, 20, de 10, 11 años. Cuando los Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso, se empieza a hablar desde el 2009, 2007, 2008, 2009, sobre el tema de la descripción de nuevos recursos, ¿no? Esto a partir de los temas de nuevos recursos digitales, nuevas posibilidades de catalogación, nuevos enfoques y el tema digital. Hablábamos, por ejemplo, de la catalogación de video digital, de podcast, de los audiolibros, de los libros electrónicos, de los ebook, de las páginas web. Entonces, este estándar se adapta a esas nuevas posibilidades de encontrar o apoyar los procesos de catalogación en el entorno digital, facilitar la búsqueda y la recuperación de estos entornos digitales a la vez de la consulta de los registros hacia los usuarios. Entonces, recordemos que la norma angloamericana por muchos años ha sido y es aún la norma primordial en la catalogación del formato MARC 21, del tema de la descripción bibliográfica, pero con este nuevo estándar nos empezamos a adaptar al entorno totalmente digital, ¿no? Entonces, esta nueva norma siempre acordamos que está enfocada al usuario, ¿no? Que el usuario pueda realmente en los datos bibliográficos poderlos encontrar, identificar, seleccionar y obtener, ¿no? De manera fácil y, y- y clara para el usuario. Las tareas, pues en los temas de autoridad, en el tema de encontrar, el tema de identificar autoridades, contextualizar, es un muy buen concepto del contextualizar el contenido de los formatos y justificar. Entonces, como sabemos, se basa en el tema digital, en nuevos tipos o formatos, lográndose pues tener metadatos más visibles, más utilizables en la web. El tema en que podamos ver las autoridades, el tema en que podamos ver realmente todas las etiquetas, todos los software bibliográficos han tenido una evolución muy constante en términos de no estamos pensando en fichas catalográficas, sino cómo esas autoridades, esos resultados de libros, esos cambios masivos se pueden convertir realmente en elementos para mis usuarios, ¿no? Y diseñado en proporcionar consistencias flexibles, adaptables en la descripción técnica. Existían muchos contenidos de recursos físicos como con notas muy angloamericanas, como es la norma, muy de corchetes, de comillas, de puntos, pero al usuario no le decíamos nada. Entonces ese es el gran concepto de la REA, ¿no? Siempre, bueno, la Library of Congress liderando con la ALA este tema del REA Toolkit, muchas bibliotecas nacionales, ¿no? Aquí hay un documento muy importante para quien quiera consultar todo el tema de preguntas. ¿Qué es eso de la RA? ¿Por qué escucho hablar tanto de la RA? ¿Cómo me afilio al RA Toolkit? Este es el link. Esta presentación la van a tener ustedes en la grabación, así que pueden ir a consultar. Y realmente aquí hay una serie de preguntas porque, por ejemplo, muchas bibliotecas nacionales en su momento cuestionaron la implementación de la norma, otras ya han venido implementando muchos ajustes y ya se ven resultados propios de la aplicación como tal de RA, ¿no? Muchas preguntas, pero ya se ven muchos catálogos ajustados que sin duda a partir de un punto, por ejemplo, hay bibliotecas que comenzaron desde el año 2015 en adelante con sus registros, pero tienen rezagos de registros del año 2015 hacia atrás, más de 20, 30 años en donde se tendría que normalizar nuestro catálogo hacia la CRA
y también muchos software bibliográficos que permiten hacer ajustes como otros no, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy bien. Entonces es una norma flexible y adaptable a la descripción de cualquier recurso bibliográfico. Estamos hablando de recursos físicos y digitales, se centra en las tareas del usuario, donde se presenta el tema de encontrar, seleccionar, identificar y obtener esos resultados, y pensando en la interacción del tema de la web semántica. Recordemos que ya nuestros catálogos salen hacia la web, nuestros catálogos ya no son cerrados, ya no son catálogos en sitio, en la biblioteca donde yo como bibliotecario o bibliotecólogo consulto mi catálogo en la web. Si mi biblioteca no sale, si mi catálogo no sale al internet, digamos que eso no tendría visibilidad y esas tareas del usuario no se reflejarían. Entonces, el tema de REA tiene un tema de modelo muy importante planteado por Bárbara Tillett. Ella fue una bibliotecaria en los Estados Unidos muy importante, en el cual en el año 2012 realizó su tesis de doctorado planteando el modelo de entidad-relación con todo el tema de los modelos funcionales y todo el tema de la catalogación, ¿no? Entonces, en esos modelos funcionales, RDA se basa en el FRBR, ¿cierto? Todo el tema de registros funcionales de bibliográficos y los FRAT, que son los registros de autoridad, y al igual que el último modelo realizado en la última reunión de IFLA, donde se presenta el LRM, ¿no? Que es el tema de las relaciones y es el último modelo. RDA se soporta sin duda en estos modelos, como sabemos fueron modelos que salieron de manera independiente por ciertos años, estamos hablando de 2006, 2002, año 2000, donde se presentan los modelos de entidad-relación, luego el modelo de registros para autoridad, pero el RA lo que hace es tomar esos modelos, refrescarlos y centrarse pues en el concepto, ¿no? Entonces, como vemos, ya no estamos catalogando simplemente registros, sino que tenemos que tener el escenario que estamos catalogando obras. Cuando se habla de obras, Bárbara Tiff lo menciona en sus presentaciones, estamos hablando de la Mona Lisa, estamos hablando de la obra Harry Potter, estamos hablando de la obra de una obra de teatro. Entonces, esas obras se manifiestan tanto en obras artísticas, en obras como poema, en obras como un escrito, una imagen, una canción, ¿no? Y se expresa, digamos, de esa manera, en un libro, en un soporte como tal. La Mona Lisa se expresa en un cuadro. Shakespeare, que se expresa en escritos, sonetos se expresan, digamos, con temas musicales. Entonces, el concepto de obra, expresión, manifestación e ítems se centra en ese tipo de descripción. Es decir, que si yo estoy catalogando, la Mona Lisa no tendría por qué hacer un registro bibliográfico para la Mona Lisa. O si estoy catalogando un nuevo título de Harry Potter, esos grupos de, como lo ven acá en esas entidades, productos y creadores, son registros que mi software bibliográfico y el tema de REA me debería recuperar, ¿no? Entonces, el tema de las manifestaciones, el tema de las relaciones, y aquí vemos un concepto. Entonces, cada obra sale de un concepto. Yo quiero hacer un poema, una canción, lo represento en una obra, lo hace una persona o varias personas encaminadas a la relación de la obra, la expresa, ¿cierto? Como lo puede expresar una persona o lo puede expresar también una entidad, si estamos hablando de un congreso, si estamos hablando de una obra, de una expresión de un informe, de una biblioteca, de una universidad, es expresada por un autor, por una entidad o que es un autor. Entonces, esos registros de persona deben ser reutilizados y relacionados, como se ve en la imagen, frente a esos registros. Simplemente para hacer, digamos, esas manifestaciones, si estamos hablando de una nueva manifestación de una obra, por ejemplo, de Pablo Neruda, que fue impresa en Chile, otra que fue impresa en México, esas manifestaciones de esas expresiones y esas obras se reutilicen tanto las autoridades y simplemente se agreguen las existencias. Es esa relación. Adicionalmente, el concepto, el modelo RA presenta otros tipos de grupos, como son las personas, las entidades corporativas y las entidades de familia o clanes, ¿no? Cada uno de estos apartes, digamos, estos tipos de registros de personas, autores corporativos, y el tercer tema que son de temas. Hablamos de concepto, un concepto como una idea aeronáutica, robótica, domótica, nuevos conceptos deberían ser aplicados, digamos, a todas esas expresiones. Objetos, ¿cierto? Objetos como tal, lugares, un lugar, un lugar geográfico y un evento como tal. La relación de eso en todos estos conceptos.
Muy bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Entonces fíjense en las obras asociadas con una persona. Entonces tenemos la obra de Pablo Neruda, que se hace llamar Pablo Neruda, pero realmente su nombre es Ricardo Elmer Neftalí Reyes. Este sería el registro de Pablo Neruda, que tiene múltiples obras, como lo es esta que dice 20 poemas de amor, y la relación con otras poemas o escritos que haya tenido o manuscritos que tenga. Entonces, RA permite, usted ya tiene el registro de autoridad, no tendrías que volver a catalogarlo para hacer esa relación dentro del sistema. Y aquí tenemos, por ejemplo, 100 sonetos de amor y las diferentes expresiones. Esta obra se expresa en inglés, en francés, en alemán y también todas las manifestaciones. Las manifestaciones hablamos como tal de las editoriales de los años de publicación que hacen referencia a esta obra, ¿no? Y la biblioteca, ¿en dónde es el ítem? Realmente la biblioteca debería acotar todos estos registros bibliográficos y agregar las asistencias o copias. Este es el modelo que presentó Barbara Till. Aquí tenemos otra estructura. Entonces, por ejemplo, el título de autor, el registro de autoridad, el registro bibliográfico y ya los registros de ítem. ¿Qué tenemos en los registros de ítem? Pues todo el tema de precios, valores, existencias, si es una donación, si es una compra, ¿no? Y esto es un registro aparte del registro de autor, del registro bibliográfico. Muchas bases de datos, hoy en día también se ve que tenemos registros aparte tanto de autor, tanto bibliográfico como de ítems. Entonces, al momento de pensar pues, en un catálogo o en un sistema, es importante pensar que esto siempre está, digamos, totalmente integrado, ¿no? Porque podemos hacer, por un lado, los registros de autor, pero si vamos a migrar, la información no está realmente relacionada con las obras, entonces allí podemos tener muchos errores o muchos temas en la transformación hacia un nuevo sistema. Es un tema muy importante. Muchas bibliotecas pueden haber tenido muchos años de catalogación de registros de autoridad, de normalización, y cuando vamos a migrar a un sistema bibliográfico se desenlaza los registros de autoridad con bibliográficos. Es algo que se debe tener muy en cuenta y muy en consideración en el término de optar por un nuevo catálogo, optar por un nuevo escenario de que me permita hacer pues registros bibliográficos, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos aquí algunos puntos muy importantes del tema de REA y entonces lo importante hoy en día no hablamos de puntos de acceso normalizados, sino accesos principales, ¿cierto? Entonces hablamos de etiquetas 100, de autores, 110, 102, 115, títulos uniformes, entonces donde esos títulos forman como tal una autoridad. Si yo estoy buscando entonces 100 sonetos de amor y una canción de despedida, el título ya debo acobijar y simplemente pongo la edición de la cual pertenece la obra. Los puntos de acceso adicionales, entonces, autores, coautores, de etiqueta 100, 700, 710, 711 y las notas, ¿no? Que deberían ser, digamos, ese tema de también de puntos de acceso. Y el catálogo de autoridades, entonces etiqueta 100, las referencias véase además como tal en la autoridad y en las etiquetas 500 que expanden ese tema del desarrollo de las autoridades. Entonces, aquí vienen los puntos muy importantes. Muchas bibliotecas hemos optado y se han realizado cambios de RA solamente en temas de descripción, pero no tenemos como tal todos los componentes que implica el cambio de RA. Entonces, un ítem muy importante en el registro bibliográfico es el tema del campo fijo I para identificar que es un registro bibliográfico, en el registro bibliográfico, ¿no? El campo de autoridad en el campo Z para saber que estamos describiendo con RA. La fuente de catalogación 040, su campo de RA. Y nuevos elementos en el registro bibliográfico que les explicaré más adelante. Entonces, muchas bibliotecas han hecho algunos ajustes, algunos apartes, pero realmente no en su totalidad. Entonces, el Bestmark lo que hace es decirle también en su base de datos, ok, tú tienes un porcentaje aplicado, lo tienes 100% o lo tienes en un 30% porque faltan estos tipos de elementos. Y Bestmark lo identifica excelente porque lo muestra de una manera genial. Entonces, las principales características pues son los temas de 336, 337, 338, las etiquetas clásicas que ya sabemos que cuando todos empezamos en el tema de la RA hablábamos de esas etiquetas, pero sin duda las otras también son muy importantes, reemplazando
los temas y los contenidos. Y aquí hay algo muy importante, digamos que más allá de aplicar esas etiquetas, es importante ver que eso se hagan las relaciones, se descubran el catálogo, se vean las relaciones, porque algunos temas perdimos el campo fijo de descripción, ¿cierto? El campo H en el título del medio y realmente pasaron estas etiquetas, pero un poco desconfiguradas. Algunas están en inglés. Cuando se le pide al proveedor del software bibliográfico, ok, tráigame estas etiquetas, también se desconoce como para qué se aplican. Entonces es importante en la estandarización conocer realmente para qué son esas etiquetas, que lo explica muy bien el RA Toolkit y ya les mostraré un poco sobre el RA Toolkit. La conversión de la etiqueta 260 a la 264, ¿cierto? Para temas de relaciones. La conversión de abreviaturas por términos completos para permitir que nuestros usuarios conozcan todas estas abreviaturas y la estandarización totalmente de fechas. Fechas de nacimiento, fechas de muerte, fecha de creación, fecha de publicación, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces aquí fíjense unas grandes diferencias en los temas de las normas angloamericanas a las REA. Entonces hablamos inicialmente de autores, aquí ya hablamos de creadores, ¿no? De la persona que crea, una entidad, un autor, un coautor, es un tema de creador. El autor secundario, una persona que contribuye. En Angloamérica hablamos de autor secundario, aquí hablamos de contribuidor. Número normalizado, aquí hablamos de identificador, ¿no? También como nuestros repositorios tenemos identificadores únicos. Identificadores o números únicos dentro de la base de datos. Hablamos de las áreas, recuerden las áreas de catalogación, la área de título, la área de edición en las angloamericanas. Aquí ya hablamos de elementos, elementos núcleo y elementos variables, elementos núcleo que son elementos únicos y que no se pueden reemplazar de la CRA. Encabezamientos, hablamos ya de puntos de acceso autorizado, que está totalmente normalizado y enlazado con lo que vimos. Entradas principales, puntos de acceso autorizado, título, acento secundario, puntos de acceso, fuente principal, fuentes preferidas, referencia base, entonces puntos de acceso variables o títulos adicionales, puntos de acceso autorizados adicionales. Y así como vemos, por ejemplo, el tema de documento, hablamos ahora de recursos, ¿no? Recursos bibliográficos, no solamente del tema de formato físico, libros, manuscritos, dosieres, no, hablamos de recursos. Descripción física, hablamos de descripción de soportes y organizado por formato, aquí hablamos del modelo de entidad-relación. Y ya los temas de relaciones del FRBR, ¿no? Functional Reference Bibliographic Records, ¿no? Que es todo el tema de FRR y FRAC. Vienen otras cosas, otros cambios. El ALT, este tema, por ejemplo, en muchas bases de datos, el sistema y el BESMAR identifica si usted tiene unos con puntos, con dobles puntos, si tiene uno con espacios. Puede que tenga, por ejemplo, SN sin lugar, pero la S está mayúscula, también como la S minúscula. Entonces, BESMAR puede hacer esos filtros en esos campos específicos, haciendo los ajustes totalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del el AL, el sistema identifica que usted en cuántos registros bibliográficos tiene y por qué tiene que cambiarlos, sin lugar de publicación y hacer los cambios de manera masiva. Ampliada, aumentada, blanco y negro, ¿no? El centímetro sigue una unidad de medida, esto está mal, va en minúscula aquí. Cold, que son a color, ¿no? Entonces, acá. Funciones como compilador, editor, director, y esto ya se ve, digamos, en este tema de ajustes. Estos son presentaciones tomadas de capacitaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en donde pueden encontrar en estas capacitaciones sobre RA recursos, inducción a las RA. Allí encuentran este tipo de tablas que nos permite ampliar esa información, ¿no? Blanco y negro, miren entonces cómo se utilizaba hojas, y esto que está al lado derecho, miren en la descripción física, B punto, eso no le decíamos, nuestros usuarios no entendían, P punto, me está hablando de plegables, de páginas, era un lenguaje, es un lenguaje muy técnico para bibliotecólogos, para catalogadores, lo que cual la RA se abre a poder tener un poco más de esas descripciones. Pero no solamente las RA son esos temas de normalización de esos términos, sino el tema de las autoridades y el tema de las relaciones de esos registros, ¿no? Muy bien, entonces aquí fíjense en que nos centramos en la angloamericana en el tema del recurso físico, ahora hablamos de ideas de obras, se expresa en una ficha, hablamos de la creación de la ficha de registro, aquí aplicamos al todo el tema del mundo digital, se hace referencia a la descripción de recursos, aquí escribimos ya pues un catálogo en red,
Relación ilimitada de registros, no había relación entre un registro físico, electrónico, digital, un catálogo totalmente aislado, digamos, del mundo electrónico en la web y centrado, como lo vieron en las descripciones, en el mundo angloamericano. Entonces aquí ya todo el tema del punto de vista internacional, al tener a mi catálogo en Internet y compartir esos registros. Esto es Besmar, como lo ven ustedes acá, es una cuenta de suscripción. Vamos a ver la herramienta funcional. Es una cuenta de suscripción anual donde se puede hacer totalmente todos los filtros y listas de esos filtros por cualquier tipo o cambio. Entonces piensen que uno podría seleccionar aquí los recursos por páginas, series, notas de facultades, normalizar esas notas, por ejemplo, de grado, de títulos de tesis de grado, normalizar masivamente autores por si alguno está mal escrito, entonces poder llegar a específicamente a cualquier campo o subcampo y hacer esa normalización. Es un concepto muy bonito porque sin desorganizar la base de datos, usted puede correr estas columnas, hacer diferentes filtros de la A a la Z o normalizar y hacer este tipo de filtros. Aquí tenemos otras vistas, tiene todo el tema de recursos electrónicos, tiene plantillas ya desarrolladas para la identificación de nuestras plantillas para libro electrónico y allí, muy interesante, hacer normalización de esos registros bibliográficos. Entonces, por ejemplo, si en mi biblioteca durante este año se trabajó mucho el tema de la catalogación de la grabación de video, de la grabación, de la catalogación de libros electrónicos, de manuscritos, el sistema puede hacer esos filtros por esas etiquetas y a partir de esas plantillas que ustedes ven aquí, normalizar y saber qué pasó, qué está mal, qué campo fijo quedó mal, qué etiqueta nos quedó mal y identificar tantos campos fijos como campos variables que cumplen o no con nuestro estándar de catalogación, normalizar eso hacia la REA y hacer cambios automáticos y edición global de cualquier campo. Como ustedes ven, nos presenta no es un ILS, sino es una herramienta de control de normalización. Funciona fuera de línea precisamente para evitar el tema de dañar nuestra base de datos en caliente en el sistema. Entonces se hace la exportación, se carga en Besmart, allí se hace toda la normalización, lo van a ver trabajar en un momento. Luego de hacer todos los ajustes, se hace la conversión nuevamente y se carga en nuestro sistema bibliográfico. Funciona muy bien con todos los sistemas, sistemas como COA, como Pergamon, como Janin, como Aleph, que permite pues cargar normalmente la base de datos y hacer toda la normalización. Entonces tiene también un tema de cambios masivos, ya les mostraré, donde usted puede cualquier campo, subcampo, poder hacerle un comando y decirle encuéntreme, normalíceme, elimíneme, actualíceme, hágame una selección, por ejemplo, búsqueme en el campo fijo los que tengan español y hágame una lista de eso. Búsqueme en el campo fijo los que tengan el idioma inglés y hágame una selección. Entonces puede ser, es importante tener en cuenta que cualquier campo de nuestra base de datos se puede hacer un cambio o ajuste, ¿no? Muy bien, entonces también, bueno, vamos a ver la herramienta para que la conozcan. Permítanme, voy a cerrar la presentación y voy a mostrarles la herramienta. Aquí la tienen, esta es. En este momento tengo una muestra de 4000. Voy a intentar agrandar un poco esto. De 4000, fíjense acá, 4000, ¿se ve bien? Perfecto, se ve bien. 4213 registros. Vamos a hacer, ok, vamos a maximizar un poquito esto para que lo puedan ver mucho mejor. Esta muestra que ustedes ven acá es una muestra de registros demo de una unidad de información. Fíjense en lo que se puede hacer. Entonces uno puede tomar cualquier campo y llevarlo o arrastrarlo sin que la base de datos se nos presente inconsistencias, no se va a dañar. Entonces uno puede, por ejemplo, organizar el ISBN de primeras, fíjense, organizar los topográficos. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí, organíceme el topográfico del 330. Miren. Y él hace los tipos de filtros y te trae los campos que contienen o que tienen esa información. Al ser ese filtro, fíjense que me trae los registros bibliográficos y aquí yo puedo hacer esas evaluaciones. Como vieron ese filtro, se puede aplicar a cualquier campo. Por ejemplo, yo puedo decirle, ok, en edición
muéstreme los que tengan ed punto de esos 300. Voy a limpiar en esa parte y el sistema te va a mostrar los que están en inglés. Muéstreme, por favor, en edición, vamos a limpiar acá, o un autor. Muéstreme, por favor, todos los López con tilde o sin tilde. Y él filtraría, bueno, no hay ningún López en esta base de datos, vamos a buscar otro. Vamos a buscar los que digan Martín. Y él hace los filtros de esa manera. Es fácil porque ahí se puede... perdón, hay un mensaje. Qué pena, en estos momentos no puedo ver tu presentación. Germen de Jesús, tranquila, llegará la grabación. Al momento de que terminen, van a tener la grabación. Así que los estoy leyendo en el chat. Que estés muy bien y seguimos en contacto. Bueno, fíjense aquí. Entonces, los filtros por autores, cualquier campo o campo. Besmar lo que hace es crear, cuando se hace, se crea una cuenta, es una suscripción anual, es una suscripción, no es muy cara, es una suscripción muy económica, estamos hablando que por cada 25,000 registros es un costo de $1,000, ¿no? Hay bibliotecas donde tenemos 500,000, donde tenemos clientes de 80,000, de 90,000 y se llega a una negociación. No es muy costoso, estamos hablando por 100,000 registros, $3,000 en donde puedo cargar mi base de datos y hacer todo esto que vemos. Entonces, inicialmente se asigna un storage, ese storage se hace uso de la información allí. Aquí en esta parte se crean las cuentas, los usuarios que acceden, los permisos que tienen los usuarios y tiene un log de actividades donde nos muestra, fíjense, cuántas sesiones se hicieron, qué pasó en octubre, en noviembre, cuántas veces se ingresó, qué cambios se hicieron desde los totales de ajustes, digamos, por fechas, y el log de actividades donde nos muestra cada cambio que se haga en la etiqueta, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué se compartió? ¿Qué se eliminó? Y nos muestra de manera detallada. Entonces hay un control. También hay un perfil donde se crea la carga de la base de datos bibliográfica y se sube el sistema al que pertenece, digamos que esto se parametriza de manera inicial, se parametriza el estándar, si vamos a catalogar con angloamericano o RA, si vamos a catalogar por el formato MARC 21 o ISO, esto se entrega. Pero lo interesante acá, fíjense, es el tema de los filtros, que yo puedo decirle al sistema, tráigame el campo, por ejemplo, título en el subcampo A o en el subcampo C, pero también quiero el título, el subtítulo. Entonces pongo, por ejemplo, subtítulo en el subcampo 245, en el subcampo B, pero también quiero la mención de responsabilidad. Entonces yo vengo acá y pongo mención no lo voy a tildar, responsabilidad, y la puedo decir, búsqueme en la etiqueta 245 y tráigame el subcampo C, o el subcampo H, o el subcampo Z, y de esa manera hacer los diferentes filtros. Son 10 campos que podemos filtrar. Una vez se hace estos ajustes, el sistema va a mostrar la carga bibliográfica. Aquí tenemos una serie de cosas muy interesantes que él puede reparar los registros, encontrar y reparar registros que tengan todos estos informes inválidos. Como ven, esto funciona en muchos idiomas. Yo puedo traducirlo al español y pues es una página web, clic derecho, y ya tenemos, digamos, todo el tema de, ¿cierto? Establezcame cuáles no tienen estas publicaciones, organíceme, expándame, conviértame, tómeme los registros de materias de la Biblioteca del Congreso, hace todos estos tipos de ajustes. Entonces el tema del idioma no es una limitante hoy en día, ¿no? Muy bien, entonces aquí se salva el perfil. Una vez, vamos a hacerlo para que lo vean funcionar. Tenemos aquí, gracias Glenn por tu apoyo, gracias Mónica por estar tan pendientes. Tenemos aquí el tema de los filtros. Vamos a eliminar esta base de datos. Entonces aquí en donde tenemos los registros, voy a borrar, vamos a borrar este set de datos. Entonces aquí se le puede decir, fíjense, muchas cosas. Vamos a borrar todos estos registros de manera masiva. Aquí ya limpié nuestra base de datos, vamos a cargar. Entonces inicialmente lo que uno viene es a la parte de importación, seleccionas los registros más records que importas de tu base de datos bibliográfica. Vamos a ver, permítame, buscamos una base de datos de muestra. Aquí tenemos una demo
los registros demo. Fíjense, los voy a seleccionar. Es una base de datos pequeñita y los subo. Fíjense lo rápido que funciona el sistema. Aquí tenemos la carga. Él sube los más records automáticamente, como ustedes ven acá. Ahí los está importando y nos genera las columnas. Entonces, fíjense que aquí ya volvemos a mis registros y tenemos todos los filtros. Entonces, por ejemplo, queremos ver los que tengan P punto. Aquí hacemos, miren todos esos que tenemos por P punto. Es posible, al hacer esos filtros, hacer esta selección de listas. Entonces, yo selecciono estos filtros que tengamos por categorías. Por ejemplo, biblioteca digital, libros electrónicos, etc. Doy clic derecho. Entonces vamos a seleccionar y puedo hacer muchas listas, diferentes listas. Clic derecho y puedo decirle, páseme, vamos a borrar todas estas. Vamos a borrar estas. A ver. Vamos a borrarlas para empezar de cero y que veamos algunos ajustes rápidamente. Entonces yo a este set de registros voy a crearle una lista que se llame P punto, porque ya identifiqué en mi base de datos que tienen P punto. Así puedo hacerlo por cualquier filtro, sin autor. Por ejemplo, este me encanta, por ejemplo, si filtramos sin topográfico. Entonces de la A a la Z me trae, vamos a filtrar este filtro y nos trae los topográficos. Entonces yo podría decirle a mis catalogadores, a mi grupo de catalogación, oye, ¿qué pasó que esto me quedó sin topográfico? Porque estos últimos set de registros de los libros de colección general me quedaron 3 sin ISBN y estos sin topográfico? Esos filtros son muy interesantes para control. Muy bien, porque me permite más masivamente en mediodía hacer un control de que, oye, vi estas páginas porque están tildadas hacia el otro lado, si la página va hacia este lado. Entonces yo podría decirle, fíjate, otro que diga la página hacia el otro lado. Vamos a filtrar. Entonces fíjense que ahí me trae todas las páginas que tienen la tilde hacia el otro lado. Lo estoy haciendo en menos de un minuto. Muy bien, vamos a seleccionar este otro, por ejemplo, páginas que tienen hacia el otro lado. Y ahí fíjense que encontramos una cantidad de variables. Podemos encontrar unos que tengan P mayúscula, tilde hacia el siguiente lado, etcétera. Entonces le doy clic derecho y voy a agregar otra lista. Fíjense que se llamen páginas con la tilde hacia el otro lado. ¿Sí? Ahí tenemos dos variables en nuestra base de datos identificadas rápidamente. Muy bien. Entonces, como ven, se pueden hacer estas cantidades de filtros. En herramientas, ¿qué es lo que hace BESMART tan interesante? Tiene estos enchainments o mejoramientos. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, a mis registros P punto que me los convierta a RA. Vamos a limpiar acá estos filtros. Y ahí nos paramos en el filtro de P punto y vamos a decirle, conviértame estos más records a RA. Le vamos a decir correr y fíjate que él nos dice, ¿quieres hacerlo a los 17 o a todos los topográficos sin filtro? No, córrame a los 17. Y él va automáticamente e identifica en esos sets que hemos seleccionado los cambios y nos dice, ok, se convirtieron, fíjense acá, 17 registros a RA. Miren lo interesante que es en este filtro, cuando venimos acá, tú le das clic derecho y él compara nuestro más records original, fíjense, siempre lo hace de esta manera, y nos pone en rojo la información que tienes mal, tanto en los campos leaders, porque él toma de un banco de datos general, como también lo hace con herramienta de software, y se le dice, usted tiene mal esos campos vivos y el campo A tiene A de angloamericano. Si usted lo quiere en RA, tiene que tener el campo I. Eso ya lo sabemos como catalogación. Agrega, actualiza la 005 por temas de la fecha de hoy. Agrega la etiqueta 007, es una etiqueta nueva de RA que agrega todo el tema de los formatos. Fíjense en que no toca etiquetas como la 020, no toca las etiquetas como la 045. 040, sí, miren, aquí no tenemos el tema de RA y le agrega el idioma y le agrega el subcampo M. También se da cuenta que tiene la etiqueta 260 y la pasa a la 264. También te dice, en la etiqueta 100, usted no tiene un autor acá. Entonces toma el primer autor, que es Sainz Felipe, autor Soliano Felipe, y el primer autor, y coge y lo sube, porque sabemos que en RA todo tiene que tener un creador o un autor. Entonces él identifica esos campos fijos
y hace lo mismo. Entonces, fíjense que aquí tenemos primera ED, tiene que decir edición. Washington 260, la pasa a la 264. Este registro no tiene etiquetas 360, 364, 366, 367, las agrega automáticamente. Y también en la parte de abajo. Eso lo hace con todos los registros. Entonces, fíjense, si tú comparas este otro, aquí nos presenta los ajustes de igual forma, de igual manera. Un poco menor, con los ajustes. Vamos a ver este otro, le dices comparar y presenta el registro original y el registro nuevo. Muy gran concepto. Y aquí no hemos dañado ni tocado nuestros base de datos. Solamente nos está diciendo, mire, estos son los ajustes que usted debe tener y en rojo te señala, ¿no? Muy bien, ahora vamos a decirle otro ajuste. Por ejemplo, repáreme los Smart Records. Repáreme es que coge cada etiqueta, cada campo fijo y cada campo variable y lo repara. Es magnífico. Entonces aquí vamos a decirle reparar y él a partir de software, por ejemplo, se da cuenta si está mal el indicador del título, se da cuenta si está mal el indicador. Y miren todos los datos que nos actualizan. Indicadores inválidos. Tienes 21 indicadores inválidos. Tienes 138 errores de puntuación porque toma cada espacio, dos puntos, espacio, y se da cuenta si lo tienes mal, si tienes el P punto pegado a la paginación. Y miren cómo, si decimos comparar, ya vamos a ver algunos ajustes de indicadores. Fíjense aquí, el 082, el indicador es 0 y tú tienes espacio, espacio. En la 650 tienes espacio, espacio. Recordemos, el indicador es espacio cero. Eso es lo que hace la reparación de los Smart Records. Si vamos a ver otro ejemplo, acá, toma igualmente, fíjense en la 082, la 040, la 240, tienes que constitución y tiene que ir 1-0. Igual en la 265, 260 tienes estos indicadores mal. Eso es lo que hace, lo hace de manera excepcional y así lo hace en toda la base de datos. Entonces, tenemos ya clientes donde hemos cargado la base y cuando ven esto, todos ya me normalizó entonces los indicadores, ¿vale? No, pero claro, teníamos malos autores, teníamos 25.000 registros sin autor. El sistema coge, lo toma y lo lleva hacia arriba de manera genial. Esto son otro tipo de, por ejemplo, para que actualicen las materias, claro, nos traería algunas en inglés o en español de acuerdo al ICBN, repara, convierte y hace el full records o agrega también notas. Y tiene unos puntos de control. Entonces, fíjense que si yo le digo al sistema, no, restáurame esto porque la embarramos, o sea, esto no me quedó bien, yo le puedo decir, restáurame a cómo subir la base de datos. Y él va y toma la base de datos inicial y la restaura. Entonces es muy genial. Fíjate, vuelvo a los mismos records y vamos a decirle a refrescar y vuelve y me pone, fíjense, los registros originales. Me los deja como tal el checkpoint, cómo subió. Ah, no, aquí lo hizo una actualización. O sea, hice el update es actualizarla y checkpoint es reversarla de cómo subió, ¿no? Entonces el checkpoint va guardando y el restaurarla no la pone. Muy bien, entonces en este filtro vamos a hacer los ajustes. Por ejemplo, tenemos esos que dicen page. Entonces, en Tools uno puede crear todos estos tipos de ajustes. Decirle, búsqueme de manera global, reempláceme, bórreme, repáreme, hágame cualquier cosa. Entonces yo puedo decirle, búsqueme. Fíjense cómo nos muestra cualquier campo. Entonces yo puedo decirle, búsqueme en la etiqueta de descripción física. Fíjense, despliega todo el mark completamente. Descripción física, busquemos en el campo 300, en el campo de extensión A, búsqueme lo que tengamos por page y quiero que por favor me lo reemplace por páginas, ¿sí? Con tilde. Él le dice, ok, salva. ¿Cómo quiere que se llame esta sentencia? Este se va a llamar page, por ejemplo. Oh, perdón. Page. Grabar. Y entonces, en esta selección que tenemos page, le decimos, córrame esto en estos 17 registros. Y él va a ese campo 300, subcampo A, subcampo C, subcampo Z, cualquier subcampo y te hace la transcripción de los 17 récords. Volvemos acá y miren cómo hace el ajuste.
Muy excelente. Vamos a ver a los que teníamos P hacia el otro lado, los que tenemos tildados hacia el otro lado. Fíjense, son 61 récords que tenemos en nuestra base de datos que tienen P puntos hacia el otro lado. Primero lo vamos a convertir a RA. Entonces vamos a decirle, conviértame estos más récords a RA. 261, sí. Va, toma cada campo, lo hace en menos de un minuto. Aquí yo podría durar un mes de trabajo haciendo esto en mi base de datos y viene acá y nos muestra y mira cómo hace los ajustes y hace nuevamente el campo y listo, muy bien, ahí ya nos hizo la, el tema de la RA. Ahora le vamos a decir repáremelo, entonces va, repárame esos 61 records, va a cada etiqueta y verifica los indicadores, como ya lo vieron, indicadores de título, y nos dice, vea, todo esto usted tenía indicadores inválidos y puntuación inválida. Vuelvo a mis registros y le damos comparar. Podemos comparar los indicadores que no estaban válidos. Bueno, este está bien. Vamos a ver otro. ¿Qué tal este? Fíjense, este en la 490 tiene ese espacio, espacio. Vamos a la 490. Es uno espacio porque ingresa por uno. ¿De acuerdo? Entonces lo hace de manera autónoma. Todo se puede reversar, etc. Ahora vamos a hacer la transcripción. Tenemos P punto hacia el otro lado. Muy bien. Entonces vamos a ir a una nueva creación, un cambio global. Podemos también utilizar el que ya tenemos. Entonces fíjense que acá en los privados, en donde tenemos page, podemos modificar y decirle, ok, búsqueme en el mismo campo 300, en el subcampo A, lo que tengamos páginas que está tildado hacia el otro lado y cambiármelo por páginas que esté hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces él me dice, ok, lo reemplazo y le decimos correr a esos registros y él toma ese campo y hace ese ajuste. Entonces, así se puede hacer en notas de tesis. Fíjense acá, hizo los ajustes de 61 records, 61, y aquí ya tenemos el equipo totalmente normalizado. Es un concepto muy interesante. Cuando le decimos comparar, tenemos, fíjense, este nos lo pone en rojo. Usted tenía esto en rojo y él lo pone en azul, haciendo énfasis en que ya. Ahí podemos, fíjense, agregar las etiquetas RA, autor, y lo hace de manera genial. Entonces, el concepto de Besmar es, no se está reemplazando a nadie, no se están reemplazando catalogadores, es pongámonos de acuerdo cómo queremos ver nuestra base de datos, hagamos estas rutinas de trabajo, hagamos estos cambios, hagamos estas selecciones. Por ejemplo, hay un tema de selección muy chévere que puede decirle uno, miren, tráigame en el campo 0008, en el líder, lo que tengamos por ENG, ¿sí? Y SPA 008 en el campo líder. Cualquier campo se le puede decir, tómenme en el 08, tráigame. Al momento de correr, fíjense, vamos a cancelar acá, vamos a ponerlo en todos los registros, vamos a hacer esa selección de ese campo fijo. Vamos a decirle en todos los registros, en los 4.242 registros, y agrégueme una nueva lista. ¿Cómo se va a llamar esa lista? Lo que se llame 008 ENG. ENG, sí creo que le puse del idioma de inglés. Entonces él nos va a hacer en la base de datos toda esa selección. Fíjense, se tarda un poquito más, pero va al campo 008, selecciona el idioma inglés y ahí hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tomar el campo 00040, saber que está con la entidad catalogadora del idioma, tomar el campo 041 y saber que tenemos en el campo fijo inglés y en el idioma. Entonces se puede hacer todos esos tipos de cruces de manera genial, hacer flujos de trabajo por fotos, hacer flujos de trabajo, por ejemplo, para partituras y hacer todos esos cambios. Miren aquí, nos selecciono 58 récords. Si vamos acá en la lista que acabamos de crear, 008 ENG, y abrimos el campo, perdón, y abrimos el más récord, fíjate que tiene en el 008 el idioma NG. Entonces yo puedo saber que en el 041 no tiene aplicado el idioma, ¿no? Entonces podemos tomar ese campo fijo y agregarle la etiqueta 041. Entonces, ese tipo de cosas es lo que permite hacer Besmart de manera genial. Entonces,
Esos filtros nos permite hacer idiomas, autores, ¿no? Y hacer esa comparación. Fíjate, es la selección del ING. Como podríamos decir, búscame el campo fijo que tenga 7B, XXU y hacer la comparación, la reparación y demás. Eso es Besmart. Simplemente vamos a verificar este video último, así rápidamente. Y si hay preguntas, estoy muy atento al chat. Perfecto. Entonces, dentro de la metodología de conversión tenemos el tema del Besmart Center. Perdón, Besmart Center. Esta es una plataforma, se las compartimos en el chat. Eh, Perfecto, gracias, Manu. Les comparto en el chat el link del Besmart Center. Y fíjense que acá tenemos el tema de, todo el tema de conversión, todo esto que hablamos hoy, pero también algo muy interesante que es el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico gratis a todas las instituciones que quieren hacerlo. Y el diagnóstico es este, fíjense, es un informe muestra totalmente gratis con nuestro equipo de ventas en territorio. Este diagnóstico está totalmente en español o en inglés, en donde se hace el análisis de todos los más récords de su institución y se hace el número de copias. Entonces presenta, por ejemplo, si hay 4 sedes en la universidad, en la biblioteca, presenta las copias por sede y presenta un análisis por cada sede y por cada copia. Entonces hace como los porcentajes. Fíjense que aquí nos muestra cuántos libros hay de ficción, de libros electrónicos, los porcentajes, y nos hace un análisis de las existencias. Entonces nos dice cuánto tenemos de equipos, de ficción, de novela gráfica, cuáles tenemos sin asignar. Y eso es muy interesante porque como vieron a partir de esos filtros podemos saber qué colecciones no tenemos asignadas en esa etiqueta de la 900, 800. Hacemos el filtro, su campo Z, su campo Y, ubicación, y ahí se filtra y podemos distribuir o agregar masivamente notas para poner, ok, ya hicimos el filtro y esto realmente son los libros electrónicos que nos quedaron sin asignar. Entonces, todos esos tipos de ajustes son los que se pueden desarrollar. Los números topográficos por prefijo, aquí, por ejemplo, cuáles tenemos de dividir y los porcentajes, cuáles tenemos sin asignar. Entonces, uy, ¿qué pasa que tenemos estos números topográficos mal? Pueden ser revistas, pueden ser anuarios, pueden ser tesauros, etcétera. ¿Cuánto tenemos de REA? Y es lo importante, porque fíjense en que él toma cada campo fijo, como vieron, el campo I, el campo Z, y analiza. Entonces, puede que nuestra base de datos tenga un porcentaje, pero otro en REA. Entonces, ahí nos muestra cuántas etiquetas tendríamos que convertir y reparar, cuántas etiquetas tenemos que actualmente, pero tenemos que cambiar. ¿Qué nos falta de esas etiquetas? Errores técnicos, cuáles tenemos por título, indicadores, características, errores de puntuación, registros sin título, fíjense, registros sin título sonoros, registros sin título, entonces hacer esos filtros. ¿Qué pasa? Que estos no tienen campos de mal en campos fijos, campos faltantes. Entonces, este diagnóstico es como cuando uno va donde el doctor y le dice, tiene que bajar de peso, Fabio, tiene que bajar el azúcar, porque presenta ese diagnóstico. O como cuando lleva el carro, este amortiguador está a punto de fallar, tiene que cambiarlo, este porcentaje de la luz no le está prendiendo bien. Ese es ese diagnóstico de todas las etiquetas, como ustedes se ven.
todos los encabezamientos, presenta entonces cuántos tienen 0 encabezamientos, cuántos tienen 2, 3 encabezamientos, encabezamientos por colección, encabezamientos por tipo de colección, encabezamientos, y este diagnóstico se presenta en un término no mayor a 3 días. Es muy importante. Entonces le sirve mucho a la institución decir, mire, tenemos estos registros duplicados, tenemos 33, bueno, hay bases de datos donde nos han salido 3.000 registros duplicados, porque están mal sus títulos o demás, y bueno, y ahí luego de esto viene el tema de suscripción. Nosotros brindamos todo el acompañamiento en términos de, tenemos acceso a todo el REA Toolkit desde ITMS, con todo el acceso a la herramienta, al toolkit, donde hacemos todo el análisis, les explicamos a las instituciones qué es esto de REA, por qué cambiar, qué hay que tener en cuenta en el REA Toolkit, los cambios, si usted quiere poner sin paginación o páginas, realmente siempre es importante ceñirnos a la norma. Entonces lo inicial es invitarlos a hacer el diagnóstico con nuestro equipo de ventas, también en el correo electrónico, nuestra página web de ITMS Group, allí pueden inscribirnos fácilmente si se animan. Podemos hacer una presentación para su institución, para su grupo de catalogadores, todos nuestros agentes en territorio, Chile, Brasil, México, estamos atentos y excelente lo que necesiten. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional. Cumplimos con la hora, muy rápido tal vez, pero mucha información. Así que muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta? Estoy atento. Si hay alguna pregunta, tranquilos, los leemos, los escuchamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el chat, con todo gusto les atendemos. Perfecto. Bueno, no es nada más que agradecerles. Estamos en contacto con todo nuestro equipo en territorio de ventas en todos los países, así que muchas gracias por estar acá, que tengan un buen día, gracias por su tiempo y esperamos se interesen por Betsmart. Es una herramienta muy económica, muy fácil de usar y que les ayudaría mucho en sus datos. Hay una pregunta de Marta. A cambio, ok. A cambio de REA es porque visualiza que los ILS cambian de estructura. El cambio de REA es porque visualiza que, sí, Marta, muchos de los ILS están tendiendo al cambio de estructura, de las relaciones de los registros y también de los cambios. Sí, la grabación llega. Gracias Adriana, gracias Marina, obrigada, obrigado. Les llegará la grabación y recuerden, uno puede empezar por un set de registros. Por ejemplo, vamos a trabajar con los digitales, 25.000. No es costoso y pueden empezar por allí, probarla, como también toda la base y hacer ajustes. ¿Listo? Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bonito día para todos. Gracias.